En el corazón de la Chicago de los años 20, una ciudad marcada por el humo, la música de jazz y la ley seca, un hombre dominaba las calles tanto como los banquetes. Su nombre era Al Capone. Pero detrás del mito del gángster violento, del contrabandista y del enemigo público número uno, existía otro rostro, el del hijo de inmigrantes italianos, que encontraba en la comida el refugio más íntimo y el símbolo más poderoso de su vida. Para Capone, comer no era solo una necesidad, era una ceremonia. Cada plato servido en su mesa tenía una historia que hablaba de poder, de lealtad, de familia y de supervivencia. Este documental te invita a sentarte en esa mesa, a descubrir los sabores que definieron al hombre detrás del mito, a probar, con la imaginación, los mismos platos que unieron a su familia y su imperio. 1. Espagueti con salsa de nuez. En los callejones de la pequeña Italia, entre humo, risas y promesas de silencio, Capone y sus hombres compartían uno de los platos más humildes y queridos, el espagueti con salsa de nuez. Nada de lujos ni grandes banquetes, solo una receta que viajaba desde el sur de Italia hasta los barrios obreros de Chicago. Nueces trituradas, aceite de oliva, ajo y un toque de queso creaban una salsa espesa que abrazaba cada hebra de pasta. Era la cocina de su madre, Teresa, la que había aprendido a estirar cada ingrediente para que nadie se quedara sin comer. En aquella mesa, entre soldados y confidentes, la comida se convertía en un pacto silencioso, un recordatorio de que incluso en la violencia del imperio del crimen, existía un rincón para la memoria y el hogar. 2. Pasta italiana con salsa de tomate y carne. Si había un plato que nunca faltaba en los banquetes de Capone, era la pasta con salsa de tomate y carne. No era la versión ligera que hoy encontramos en restaurantes. Era un guiso lento, espeso, rebosante de carne de res y cerdo, cebolla y hierbas. Durante horas, el aroma llenaba los comedores clandestinos donde el jefe se reunía con sus hombres. Era una tradición importada del domingo italiano. Después de misa, la familia entera se reunía a comer. Capone mantenía ese ritual, transformando la comida en símbolo de confianza. Ningún negocio serio se discutía sin compartir un plato de pasta. Comer juntos era, para él, sellar un pacto, un código tan firme como las leyes de la calle. 3. Sopa minestrone. En los días fríos del invierno de Chicago, cuando el viento cortaba las esquinas y las calles olían a carbón, la mesa de Capone se llenaba con minestrone caliente. Sopa de supervivencia, de los que aprendieron a hacer mucho con poco: frijoles, zanahorias, cebollas, repollo o papas. Cada olla era distinta, pero el espíritu era el mismo: alimentar a todos, sin dejar a nadie atrás. Era la misma sopa que su madre servía en Brooklyn cuando el dinero escaseaba. Capone la servía ahora a sus guardaespaldas, a sus contadores, a sus hombres de confianza. Un gesto que recordaba que el poder podía sustentarse en la sencillez, que una cuchara caliente podía significar más que una pistola cargada. 4. Rigatoni al horno. Cuando las reuniones eran motivo de celebración, el plato que reinaba en la mesa era el rigatoni al horno, una fuente humeante, con capas de pasta, salsa y queso dorado al borde. El sonido del cuchillo al cortar las porciones se mezclaba con las risas y los brindis. Era el plato de las madres italianas, cuando llegaban invitados, un símbolo de abundancia, de orgullo y de pertenencia. Para Capone, servirlo no era solo agasajar a sus hombres, era decirles: ustedes pertenecen a esta familia. En su mundo, un asiento en la mesa del jefe era más que un privilegio. Era una promesa de protección. 5. Pollo Vesubio. Entre los platos que definieron la cocina ítalo-americana de Chicago, ninguno tuvo tanta presencia como el pollo Vesubio. Pollo dorado con ajo, vino blanco, papas y guisantes, servido en grandes bandejas para compartir. Su nombre evocaba el monte Vesubio, pero en los comedores clandestinos de Capone era símbolo de elegancia y rusticidad. Un plato que podía servirse tanto en una reunión con funcionarios como en una cena con sus capos más cercanos. Comer del mismo plato significaba unidad. El mensaje era claro: en su mesa no había rivales, solo aliados, al menos hasta que terminara el vino. 6. Escalopas de ternera. Cuando el objetivo era impresionar, las escalopas de ternera hacían su entrada. Láminas finas de carne doradas en mantequilla, rociadas con vino blanco y limón,
elegantes, rápidas de preparar y perfectas para los encuentros donde la apariencia importaba tanto como la palabra. Era el plato de las negociaciones silenciosas, de los acuerdos que decidían el destino de barrios enteros. Servir ternera no era casualidad, era una declaración de estatus. El niño pobre del Brooklyn italiano se había convertido en anfitrión de los hombres más poderosos de la ciudad. 7. Lasaña al horno. Si algún plato representaba la herencia de su madre, era la lasaña. Capa tras capa, pasta, ricota, mozzarella, salsa y carne. No era una simple comida, era el ritual familiar hecho banquete. Cada rebanada era un recordatorio de los tiempos difíciles y de cómo los inmigrantes italianos convertían la escasez en arte culinario. En la mesa de Capone, la lasaña significaba familia, significaba historia. Era el plato que unía a todos, los hombres de confianza, los primos, los socios y los viejos del barrio. Al servirla, Capone no solo alimentaba, recordaba. 8. Estofado de rabo de buey. Cuando el invierno apretaba y la ciudad se cubría de hielo, el jefe servía estofado de rabo de buey, un plato que nacía de la pobreza campesina del sur de Italia y que, con paciencia, se transformaba en una joya de sabor. Horas de cocción, vino tinto, tomates y verduras convertían un corte despreciado en un festín. Los hombres comían con pan crujiente, riendo entre tragos de vino barato, sin saber que en esa olla se cocinaba también la lección más profunda del imperio de Capone. El valor no estaba en el precio del ingrediente, sino en el tiempo y el cuidado con que se preparaba. 9. Braciole de res. Nada hablaba más del estilo teatral de Capone que el braciole de res. Finísimas tiras de carne enrolladas con pan rallado, ajo, perejil y queso, cocinadas lentamente en salsa de tomate. Cuando llegaban a la mesa y se cortaban, revelaban su relleno como si fuera un secreto compartido entre familia. Capone sabía usar la comida como lenguaje. Braciole no era solo un plato, era un espectáculo, una forma de mostrar generosidad, hospitalidad y abundancia. Servirlo era decir, aquí no se negocia hambre, aquí se come como reyes. 10. Albóndigas con salsa de tomate y pasta. El corazón de cualquier mesa italiana. Pasta con albóndigas, grandes, suaves, cocidas lentamente en una salsa espesa que perfumaba todo el salón. Capone las consideraba un símbolo de unidad. Nadie discutía frente a un plato de albóndigas. Todos comían, compartían pan y bajaban la guardia. Se dice que en sus reuniones más tensas, Capone exigía que se sirvieran albóndigas antes de comenzar. No era superstición, era estrategia. Sabía que la comida podía calmar a los hombres mejor que cualquier amenaza, y que compartir el pan podía convertir enemigos en aliados. 11. Osobuco. En las noches más formales, cuando Capone quería honrar su herencia, el osobuco era la estrella. Cortes gruesos de ternera cocidos lentamente, hasta que la carne se desprendía del hueso y el tuétano se servía como un tesoro. En Italia, era un plato de domingo. En Chicago, se convirtió en un símbolo de respeto y estatus. Ofrecer el hueso central, con su médula, a un invitado era un gesto de honor. Para Capone, el osobuco era la forma de decir, confío en ti. Era, quizá, el único lenguaje sincero que hablaba un hombre acostumbrado a la desconfianza. 12. Polenta con salchichas y salsa. No todo era lujo. En los días comunes, la mesa se llenaba de polenta con salchichas y salsa de tomate. Un plato campesino, sencillo, hecho para compartir entre muchos. Capone valoraba esa simplicidad porque recordaba de dónde venía. En esa mezcla de maíz y tomate, de pan compartido y vino barato, encontraba lo que el dinero no podía comprar: identidad. La comida se convertía en espejo de su historia. Y en cada bocado, los hombres de su mesa volvían a ser hijos de inmigrantes, no criminales. A medida que los años avanzaban, los platos de Al Capone contaban una historia más profunda que sus crímenes. Cada receta era una biografía en sí misma. Desde los guisos humildes de su infancia hasta los banquetes de poder en los años de la ley seca, cada sabor hablaba de supervivencia, nostalgia y control. En las mesas donde otros sellaban pactos con armas, Capone lo hacía con comida, porque para él, el poder no solo se imponía, se servía, se compartía y se comía. 13. Piernas de cordero braseadas.
Cuando Capone quería que el silencio dominara la mesa, ordenaba piernas de cordero braseadas. El aroma lo llenaba todo: vino tinto, ajo, romero, carne tierna que se deshacía con solo mirarla. Era un plato de paciencia, de fuego lento. En Italia, el cordero se reservaba para celebraciones religiosas o reuniones familiares importantes. Capone lo adoptó como símbolo de respeto, una forma de decir: eres parte de mi círculo. Cada porción era más que comida, era una invitación a la lealtad, porque en su mundo, el afecto se expresaba mejor con un plato generoso que con palabras vacías. 14. Pescado a la plancha. Entre tanta carne, vino y cigarro, a veces Capone prefería algo más ligero. El pescado a la plancha representaba la pausa. Filetes dorados en aceite de oliva, sal, pimienta y unas gotas de limón. Nada más, nada menos. Era el plato de los viernes, herencia directa de su educación católica. Aun siendo el hombre más temido de Chicago, conservaba los rituales de su infancia, los días de abstinencia, las costumbres de la vieja Italia. En esos momentos, el capo parecía volver a ser Alphonse, el hijo de Teresa y Gabriele, el chico de Brooklyn que aún recordaba los rezos en voz baja antes de cenar. 15. Almejas con linguini. Cuando quería impresionar, Capone servía almejas con linguini, un plato elegante, marino, distinto al resto de su repertorio. Las almejas se cocinaban con ajo, aceite de oliva y vino blanco, dejando un aroma salado que evocaba las costas de Nápoles. En una ciudad sin mar, aquello era un lujo. Traer mariscos frescos a Chicago en los años 20 era una hazaña reservada solo para los poderosos. Capone lo sabía. Servir almejas era declarar su alcance. No necesitaba decir que dominaba la ciudad. Bastaba con poner el plato frente a sus invitados y dejar que el mensaje se entendiera por sí solo. 16. Berenjena a la parmesana. No todos los banquetes de Capone estaban marcados por el exceso. A veces, lo más simple lo conmovía. La berenjena a la parmesana era una receta que evocaba a su madre, a la pobreza y a la creatividad. Rodajas de berenjena fritas, cubiertas de tomate y queso, horneadas hasta formar una capa dorada y fragante. Era comida de campesinos, pero preparada con cariño se convertía en una obra maestra. Capone la servía para recordar que la grandeza no se mide por el precio de la carne, sino por el amor con que se cocina. Entre las luces y el humo de Chicago, aquella cazuela era un pedazo de Nápoles que resistía el tiempo. 17. Zuppa di fagioli. En las noches más frías, cuando el viento del lago azotaba las calles y los bares clandestinos bajaban la persiana, Capone pedía una zuppa di fagioli, una sopa espesa de frijoles blancos, ajo, cebolla y tomate. Simple, nutritiva, cálida. Era el tipo de comida que alimentó a generaciones de inmigrantes, el símbolo de una vida donde el ingenio valía más que el dinero. Capone, pese a su fortuna, nunca olvidó esa lección. Mientras otros hombres contaban billetes, él contaba historias de familia alrededor de una olla humeante. La sopa, decía, mantenía a los suyos unidos. 18. Caponata. Cuando el menú pedía algo vibrante, aparecía la caponata. Berenjena, apio, tomates, aceitunas y alcaparras cocinadas con vinagre y aceite hasta lograr un equilibrio perfecto entre dulce y ácido. Un platillo siciliano que hablaba de identidad y resistencia. En una ciudad que mezclaba culturas, la caponata era un recordatorio de raíces. Capone la servía en pequeños platos, acompañada de pan, mientras los hombres hablaban de negocios o escuchaban jazz. Era un gesto de nostalgia, un puente entre la vieja Europa y la nueva América. En cada bocado, la amargura del vinagre y la dulzura del tomate parecían resumir su propia vida. Dura, contradictoria, pero imposible de olvidar. 19. Arancini. En las reuniones más festivas, Capone no servía armas, sino arancini, bolas doradas de arroz rellenas de queso, carne o guisantes, crujientes por fuera y suaves por dentro. Era comida de calle, pero en su mesa se convertía en símbolo de celebración. Los arancini unían generaciones, el niño que jugaba en las calles de Brooklyn y el jefe que dominaba Chicago. Capone los usaba para romper el hielo, para hacer reír a los invitados, para crear un ambiente familiar antes de las conversaciones serias. Porque sabía que, en el fondo, todos los hombres, incluso los más duros, compartían la misma debilidad: la nostalgia del hogar.
20. Tiramisú o Sabaglione. Después de la comida, venía el silencio dulce. Tiramisú o Sabaglione, según el día. Postres elegantes, de textura suave y aroma a café o vino marsala. Capone los servía no por gula, sino por ceremonia. En la Italia de sus padres, el postre era un gesto de gratitud, una forma de cerrar la comida con alegría. En Chicago, se convirtió en el toque final de su teatralidad, porque para el jefe, un banquete sin final dulce era una historia sin cierre. Cada cucharada recordaba que el poder también podía ser placentero, y que incluso los hombres más temidos del país sabían disfrutar del azúcar y la calma. 21. Panecillos dulces. A pesar de su vida nocturna, Capone también tenía rituales matutinos. Los panecillos dulces, o brioche italianos, eran su desayuno favorito. Los pedía recién horneados, con café fuerte y el periódico del día. Durante unos minutos, el ruido del crimen desaparecía. Era su momento de humanidad, antes de que los teléfonos sonaran y los negocios volvieran a exigir su rostro implacable. Se decía que a veces enviaba cajas de panecillos a sus socios, como señal de buena voluntad, porque en su código personal, compartir el pan era extender una tregua. 22. Pan con aceite de oliva o tapenade. Antes de cada reunión, Capone insistía en un detalle. Nunca se comenzaba a hablar sin pan en la mesa. El ritual era sencillo, casi sagrado. Pan recién horneado, aceite de oliva o una pasta de aceitunas. Era el preludio de cualquier trato. En su cultura, partir el pan significaba confianza. En su mesa, era una estrategia. Capone sabía que un hombre con hambre era un hombre impulsivo, y él necesitaba control. Por eso, antes de cualquier palabra, hacía servir pan. No era solo cortesía, era su manera de recordar que el poder empieza en los gestos más simples. 23. Sopa y pan del comedor popular. En 1930, Chicago se hundía en la Gran Depresión. Mientras miles de personas hacían fila para comer, Capone abrió una cocina comunitaria. Servía sopa, pan y café gratis. No era gourmet, solo caldo con verduras y papas, pero significaba esperanza. Muchos lo vieron como un acto de propaganda, un intento de limpiar su imagen. Otros, como un gesto genuino del hijo de inmigrantes que sabía lo que era pasar hambre. Sea cual fuera la intención, ese comedor quedó grabado en la historia. El gángster más temido de América sirviendo sopa a los pobres. Una imagen imposible de olvidar. El hombre que dominaba la ciudad, sosteniendo una cuchara. 24. Cerdo asado con hierbas. En las ocasiones de gala, el centro de la mesa era ocupado por un cerdo asado con hierbas, ajo, romero, hinojo y aceite. El olor llenaba la casa, los cuchillos brillaban, el vino se servía sin medida. El banquete simbolizaba triunfo. En los barrios italianos, el cerdo asado representaba abundancia, familia, celebración. En el mundo de Capone, se transformó en mensaje político. Mientras estés conmigo, nunca te faltará comida. Era poder hecho carne. Y al servirlo, el jefe no solo alimentaba a sus hombres, los mantenía bajo su sombra. 25. Prosciutto y quesos. Ninguna comida terminaba sin el toque final. El plato de prosciutto y quesos, jamón curado, provolone, pecorino y pan. Un cierre simple, pero cargado de significado. En la cultura italiana, compartir estos alimentos era sinónimo de hermandad y respeto. Capone lo sabía. Mientras cortaba las lonchas finas y repartía los trozos de queso, se aseguraba de mirar a cada hombre a los ojos. Era su manera de confirmar la lealtad. En esa tabla rústica se mezclaban los aromas del viejo continente y las ambiciones del nuevo. El poder se servía en bandeja, pero la confianza se ganaba con pan y vino. La historia de Al Capone casi siempre se cuenta entre balas, dinero y miedo. Pero hay otro relato, más silencioso, que se cocina entre ollas, sartenes y recuerdos. Cada plato que servía hablaba de un hombre dividido entre dos mundos, el del crimen y el de la tradición familiar. Comer era su manera de reconciliar ambos. En la comida encontró lo que las calles no podían darle: pertenencia, memoria y humanidad. Casi un siglo después, los sabores de aquella mesa siguen vivos en los restaurantes de Chicago. Espagueti, minestrone, osobuco, pan con aceite. Los mismos platos que una vez compartió el gángster más temido del país, ahora se sirven como símbolos de historia y cultura.
Capone gobernó con miedo, sí, pero alimentó con afecto. Su imperio no solo se levantó con pistolas y whisky, sino también con cucharas, vino y pan. Y aunque el tiempo haya cambiado los precios, los sabores como las historias siguen siendo eternos.